Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el símbolo Ankh. El símbolo Ankh es uno de los símbolos más icónicos del antiguo Egipto, con una historia que se remonta aproximadamente hace unos 5000 años. Esto significa que su origen se encuentra en el periodo dinástico temprano, justo cuando empezaron a existir los faraones. Antes de esto, Egipto no era el reino unificado que conocemos hoy. El territorio estaba dividido en dos grandes regiones, el Alto Egipto al sur por encima del río Nilo y el Bajo Egipto al norte, en la región del Delta. Estas áreas a su vez se componían de más de 40 pequeños territorios independientes llamados nomos, cada uno con su propio líder. Aunque estos líderes gobernaban de forma autónoma, todos compartían una cultura y unas creencias comunes. No fue hasta la llegada del faraón Narmer, alrededor del año 3100 a.C., que estas regiones se unificaron bajo un solo gobierno central, dando inicio a lo que conocemos como el Antiguo Egipto. Vale, pues en este Egipto dinástico temprano, al principio de los faraones, el significado del símbolo Ankh era ligeramente diferente. Para entender mejor esto, primero hablemos del significado de la palabra Ankh. Esta palabra suele traducirse directamente como vida o vivir. Sin embargo, muchos historiadores creen que Ankh también podría estar relacionado con palabras egipcias que significan sujetar o atar. Esto tiene sentido si pensamos en la forma del símbolo, que parece un nudo estilizado. Por lo tanto, antes de convertirse en un símbolo sagrado, como veremos más adelante, el Ankh podría haber tenido un significado mucho más práctico como jeroglífico. Lo interesante es que aunque el verbo Ankh significa vivir o estar vivo, hay otras palabras egipcias relacionadas con atar o sujetar que suenan de forma similar. Es decir, que tienen raíces lingüísticas muy parecidas. Esto ha llevado a pensar que el símbolo del Ankh pudo haber estado vinculado al acto físico de conectar o sostener cosas antes de adquirir su significado espiritual. De hecho, algunos egiptólogos sugieren que su diseño pudo haberse inspirado en un objeto cotidiano como una correa o un asa de una sandalia. Esta conexión entre el Ankh y objetos que simbolizan atar o sujetar también refuerza la idea de que la vida de manera simbólica está atada o sostenida por fuerzas esenciales, lo que une su uso práctico inicial con su significado más profundo. Pero espera, a ver, no lo pasemos por alto. ¿Una sandalia? ¿En serio me estás diciendo que el Ankh simboliza una sandalia? No es que simbolice una sandalia como tal, voy a explicarlo mejor para que se entienda bien. A ver, en primer lugar hay que decir que esto es una teoría, bastante validada por muchos egiptólogos, pero sigue siendo una teoría que no está comprobada al 100%. Y en segundo lugar, debemos entender que muchos jeroglíficos egipcios estaban inspirados en objetos cotidianos. En el caso del Ankh, algunos egiptólogos sugieren que su forma podría estar relacionada con la correa de una sandalia egipcia, ya que tiene una forma parecida. Esto tiene sentido porque las sandalias eran esenciales para el movimiento, y el movimiento estaba profundamente asociado con la vida y la continuidad en la cultura egipcia. Además, las correas de las sandalias formaban un nudo, y este nudo podría haber sido interpretado como un símbolo de unión, de conexión y continuidad. Para los egipcios, conceptos como sujetar la vida o asegurar la continuidad de la existencia eran fundamentales, especialmente con la llegada de los faraones y sus tumbas. Bueno, sabemos que estos monarcas se enterraban con sus pertenencias, incluso en ocasiones con criados y mascotas, asegurándose así una vida digna también en el más allá. Así que esta atribución no es tan descabellada como podría parecer al principio. Pero vayamos ahora con el símbolo en sí para entenderlo mejor visualmente. Primero tenemos la parte superior redondeada, que parece un lazo o un asa. Esta sección podría simbolizar algo que se usa para sujetar o agarrar. Luego está la línea vertical que desciende del lazo, que podría representar la continuación de ese nudo, como si fuera la parte que conecta o sostiene todo el símbolo. Vale, y por último, las barras horizontales a los lados parecen extenderse como los extremos de algo sujetado, quizás como las asas de un objeto o incluso a los brazos de una correa. Si pensamos en cosas prácticas, esta forma podría recordar un nudo o incluso la correa de una sandalia, algo esencial en la vida cotidiana egipcia. Esto refuerza la idea de que el Ankh pudo haberse inspirado en un objeto común, incluido la correa de una sandalia, que después adquirió un significado mucho más profundo. Vale, ya hemos visto de dónde podría haber venido la forma del Ankh como símbolo y su significado más primitivo, pero a medida que iban avanzando los años y los faraones ocupaban el trono sucesivamente, este símbolo empezó a tener un significado mucho más profundo y religioso. De esta manera, el lazo de arriba empezó a simbolizar el alma o la eternidad. La barra vertical simbolizaría la conexión entre el cielo y la tierra, uniendo el mundo terrenal con lo divino. Y la barra horizontal simbolizaría el equilibrio y la unión de opuestos, como el masculino y lo femenino o la vida y la muerte. Es decir, un equilibrio perfecto que era necesario para mantener el Ma'at, el concepto egipcio de orden y justicia cósmica. Lo que nos tiene que quedar más claro es que este símbolo estuvo profundamente vinculado con la vida eterna, una de las creencias
creencias más fundamentales de los egipcios. Para ellos, la vida no terminaba con la muerte, existía una vida después de la muerte, una inmortalidad que el Ankh representaba. Los dioses egipcios como Osiris, Ra o Isis solían ser representados sosteniendo este símbolo, como si estuvieran ofreciendo a los faraones o a los humanos la posibilidad de una resurrección o una existencia eterna. El Ankh, por lo tanto, no solo era un símbolo de la vida física, sino de una conexión divina que aseguraba que la muerte no era el final, sino solo el comienzo de una nueva fase en la existencia. Pero el Ankh no solo estaba relacionado con la vida humana, también estaba profundamente vinculado con el sol, la fuente primaria de vida para los egipcios. El dios del sol, que era Ra, era considerado el dador de vida. A menudo se representaba sosteniendo el Ankh o dándoselo a los faraones, lo que no solo simbolizaba la vida terrenal, sino también la energía vital que el sol otorgaba al mundo. Esta energía cósmica provenía del sol y era la fuerza que mantenía el equilibrio del universo. Además, el vínculo del Ankh con el sol también simbolizaba la conexión de los egipcios con los ciclos de la naturaleza, como las estaciones del Nilo y la agricultura. Así, el Ankh representaba no solo la vida de las personas, sino la vitalidad de toda la naturaleza y el orden que sostenía el mundo. Desde esta perspectiva, vinculando el símbolo Ankh con el sol, el lazo superior representaría el sol naciente, la barra vertical simbolizaría el camino entre el cielo y la tierra una vez más, y la barra horizontal el horizonte, donde el sol nace y se pone. El Ankh también era considerado un potente símbolo de protección. En las tumbas y en los amuletos, este símbolo garantizaba que el difunto tuviera acceso a la vida eterna, protegiéndolo de los peligros del más allá. Era un emblema del poder divino para proteger, sanar y dar vida. Los dioses, al sostener el Ankh, representaban su capacidad de ofrecer salud y prosperidad a los seres humanos. A lo largo del tiempo, el Ankh también llegó a estar relacionado con el concepto de renacimiento y regeneración. Los egipcios veían este símbolo como una representación del ciclo de la vida y la muerte, un ciclo que no terminaba con la muerte, sino que se renovaba constantemente, ¿vale? Este ciclo de resurrección y regeneración estaba estrechamente vinculado con Osiris, el dios de la resurrección. De hecho, ya hablamos de este mito en el vídeo del Ojo de Horus. Os dejaré el link en la caja de comentarios por si queréis profundizar más en él. El caso es que el Ankh, gracias a esta asociación con estos dioses, representaba ese proceso de renacimiento del que hablábamos antes. Pero no hay que olvidar que este símbolo no solo era importante para los dioses y los muertos, sino que también jugaba un papel central para los faraones. Los faraones eran representantes de los dioses en la tierra. Utilizaban el Ankh como un símbolo de su derecho divino a gobernar y su conexión con las deidades. A menudo, los faraones eran representados sosteniendo el Ankh, lo que indicaba que su poder y autoridad provenía directamente de los dioses. Así, el Ankh no solo aseguraba su legitimidad como soberano, sino también su capacidad de proteger y dar vida a su pueblo. Como última curiosidad, es interesante mencionar que el Ankh, como jeroglífico, aparecía en algunas frases muy comunes que se utilizaban para transmitir buenos deseos y conceptos muy importantes. Por ejemplo, el Ankh Wedya Seneb, que significa vida, prosperidad y salud, era una fórmula muy utilizada como expresión formal de buenos deseos en inscripciones dirigidas a faraones o deidades. El Ankh Em Maat, que significa vivir en la verdad, era común en textos de carácter moral y espiritual. Esta frase hacía referencia a vivir de acuerdo con los principios de Maat, la diosa de la verdad, la justicia y el equilibrio. Neb Ankh, que significa señor de la vida, era una forma de referirse a deidades como Osiris o Ra, resaltando su papel como creadores y sustentadores de la existencia. Y el Ankh Tawi, que literalmente significa vida de las dos tierras, simbolizaba la unión de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto que hablamos al principio del vídeo. También se utilizaba para desear prosperidad a todo el territorio bajo el reinado de un faraón. Lo que quiero destacar con esto es que el Ankh como jeroglífico tenía un papel muy versátil. No solo era un símbolo por sí mismo representando la vida y la inmortalidad, sino que también se incorporaba en frases y expresiones que servían para transmitir bendiciones, buenos deseos y valores espirituales. Su importancia abarcaba tanto el ámbito religioso como las inscripciones más formales, mostrando cómo este símbolo era central en la cultura egipcia. En resumen, el Ankh fue uno de los símbolos y jeroglíficos más importantes de Egipto. No solo llegó a representar la vida física, sino que tuvo un significado mucho más profundo relacionado con la inmortalidad, la energía solar, el equilibrio cósmico, la protección divina y la resurrección. A través de los faraones, los dioses y los muertos, el Ankh era un constante recordatorio de la conexión entre lo terrenal y lo divino y de la continuidad de la vida más allá de la muerte. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.